Escribo para perderle el miedo a la muerte, dijo Rosa Montero, que es lo mismo que decir, escribimos y leemos para vivir doblemente, para acercarnos a los otros y para repetirnos que este hambre propio existe, es la gana del alma, que es el cuerpo, como tan bellamente escribió la poeta peruana Blanca Varela. Uno cree que entiende la vida, hasta que pasa algo que lo cambia todo. Soy Piedad Bonet. Nací en Colombia, un país que, si uno lo mira bien, está lleno de contrastes. Un país en donde hay belleza, pero también dolor. Donde hay esperanza, pero también mucho, mucho silencio. Crecí en un entorno donde las palabras tenían peso y poco a poco entendí una cosa, que no todo lo que importa se dice. Hay cosas que la gente calla por miedo, por vergüenza, por no saber cómo explicarlas. Y a mí, eso siempre me incomodó. Por eso mismo, esa fue la razón principal por la que empecé a escribir. No para inventar mundos perfectos, sino para hablar de lo que existe, de nuestro mundo. Estudié literatura, fui profesor, leí mucho, pero más importante que todo eso, aprendí a observar. ¿Por qué? Porque escribir no es solamente imaginar, es mirar y mirar de verdad. Y cuando uno mira de verdad, se da cuenta de cosas que no son fáciles. La soledad, la desigualdad, la indiferencia. Personas que están sufriendo. Y nadie las ve. Eso también es parte de nuestra realidad. Durante toda mi vida escribí poesía, novelas, ensayos, pero en todo eso siempre hay algo que se repite. La necesidad de entender al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no es algo sencillo. Es contradictorio en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Puede amar profundamente y al mismo tiempo destruir. Puede ser fuerte y romperse en el silencio. Y eso es lo que a mí me interesa. Pero hubo un momento en el que todo cambió. Mi hijo, Daniel. Él era una persona brillante, sensible, un ser profundo, pero también vivía con una enfermedad mental. Fue una forma de tramitar el duelo, una forma de catarsis, entiendo. Y ahí entendí algo que antes no había comprendido del todo, lastimosamente. Que la sociedad no sabe cómo enfrentar lo que no entiende. No sabemos cómo hablar de la enfermedad mental. No sabemos cómo acompañarla. Y muchas veces, por no decir todas las veces, preferimos ignorar a la enfermedad mental. Simplemente como si no existiera. Hasta que pasa algo. Y cuando pasa, ya es demasiado tarde. Cuando
Cuando mi hijo murió, mi mundo se rompió. Y no hay forma bonita de decir eso. No hay palabras suficientes para expresar el sentimiento que te produce ese suceso. Pero hice lo único que sabía hacer: escribir. Así nació Lo que no tiene nombre. Un libro que no busca explicar todo, sí, ni tampoco lo consigue, porque simplemente hay cosas que no tienen explicación. No hay respuestas fáciles, ni respuestas sencillas. Este es un libro que habla del dolor, pero también del amor. Escribir este libro no fue fácil, como ya sabrán, porque no es lo mismo hablar del dolor a escribir desde el dolor. Cada palabra costaba, cada recuerdo volvía, pero entendí algo muy importante: que contar estas historias no es solamente algo personal, es algo social. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están pasando por exactamente la misma situación. Y lamentablemente nadie habla de ello, nadie lo nombra. Siempre infiel. Y cuando algo no se nombra, se queda en la sombra. Y lo que está en la sombra no se entiende, no se atiende, no cambia. Este libro no es cómodo ni fácil, pero es necesario. Y es aquí donde aparece algo que no muchos esperan: el derecho. Porque uno piensa que el derecho son solo normas, artículos, códigos, pero no. El derecho trata sobre la vida de las personas, saber cómo vivimos, sobre cómo nos tratamos entre nosotros. Y cuando una sociedad no entiende el dolor humano, el derecho también falla. Porque no basta con escribir derechos en un papel. ¿Cuál sería el propósito de hacer eso? Hay que hacerlos realidad, hay que cumplirlos, hay que llevarlos a cabo. Cuando hablo de la enfermedad mental, estoy hablando de derechos, claro. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, el derecho a no ser discriminado, entre muchos otros, claro. Pero la pregunta es: ¿eso realmente se cumple? Porque hay una cosa que dice la ley y otra lo que la gente vive. Muchas veces las personas con enfermedades mentales no reciben la atención adecuada. Son juzgadas, son ignoradas, son invisibles de cierto modo ante la sociedad. Y ahí, el derecho no está funcionando como debería. Yo no soy abogada, pero mis palabras hacen algo importante, por lo menos respecto a la sociedad. Muestran lo que está pasando,
muestran la realidad de nuestro entorno. Y eso también transforma el derecho. ¿De qué forma? ¿De qué forma puede transformar eso al derecho? Simplemente porque antes de cambiar las normas, tenemos que pensar en la forma de ver bien a las personas y de cambiar nuestra perspectiva respecto a ellas. Hay que escuchar más, juzgar menos, entender mejor a las personas y al porqué de sus acciones. La literatura hace eso, te obliga a sentir, te obliga a pensar. Y cuando uno realmente piensa, ya no puede seguir igual. En un país como Colombia, donde tantas cosas se han callado, hablar es algo necesario. Nombrar es necesario. ¿Por qué? Porque lo que no se nombra no existe. Y lo que no existe no cambia. Soy Piedad Bonet. Escribo porque necesito entender. Escribo porque necesito decir lo que otros callan. Escribo porque el silencio nunca ha sido una opción. Y mis palabras incomodan, claro, pero tal vez es porque dicen la verdad. Y si dicen la verdad, todavía estamos a tiempo de cambiar. Muchas gracias.